han venido, esperaba yo más, pero tenemos la flor de la nata aquí, me imagino. Si sale algún Billy Graham y algún Luis Palau de este grupo, pues ya ha hecho lo suficiente. O Catherine Kuhlman también. Cuando Jesús quería enseñar algo profundo, llevaba poca gente con él, así que tengo que consolarme. Si no pienso así, voy a pensar que aquí hay poca hambre de Dios, poco interés, la parte negativa. Porque el que tiene hambre viene al comedor, el que no. Y no es que Dios no ha dado palabra, porque el Señor está bendiciendo. Se van a aburrir en el cielo, porque ahí nada más va a ver la gloria de Dios. Y si no le gusta aquí, allá, ¿cómo se va a sentir? Pero vamos a ver. La Biblia dice en Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio. Según la sabiduría que usamos, tendremos resultados en nuestras vidas. Las demás cosas siendo iguales, porque no es igual ganar un alma en Miami que en un país musulmán. Pero según la sabiduría que Dios te da, tú puedes ganar alma. Había dos predicadores jóvenes en Estados Unidos hace muchos años cuando se leía los sermones. Y uno tenía mucho éxito, el otro tenía casi ninguno. Entonces, hablando, el fracasado dice, ¿y cómo que tú tienes tantos convertidos y yo no tengo ninguno? Y decidieron cambiar las notas. Entonces, el que no tenía muchas conversiones leyó las notas del otro. Y también le dio el mismo resultado. Así que la sabiduría de Dios es necesaria para esta gran obra. ¿Quién iba a pensar mandar una persona a operar, a ser un cirujano sin estudiar? No solamente la teoría, sino la técnica. Y el que predique el evangelio, el que gana almas, es como un cirujano. Y si no sabe usar la espada, lo que hace es matar. O usar la espada como un cuchillo para meter mantequilla al pan. Pero la palabra de Dios no es para mantequilla ni es para matar, es para extirpar los cánceres del corazón humano. Y es necesario aprender. Por eso podemos decir que el mensaje más importante que yo voy a dar aquí en Miami es hoy, es esta mañana. Y tampoco han venido. Entonces, segundo Timoteo dice 2:15, dice, procura con diligencia presentarte ¿a quién? A Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿Cuáles son los requisitos para ser ganador de almas? En primer lugar, tenemos que creer las advertencias de la Biblia, que parece que es superfluo lo que le estoy diciendo, que todos creemos, pero si cree que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, si cree que el salario del pecado es muerte, y si al creerlo lo sientes, vas a actuar diferente. Muchas veces queda como nubes en nuestra mente. La agonía de la oración se produce cuando uno se da cuenta de que esos familiares van a un infierno eterno. Por ejemplo, vamos a suponer que hay un fuego en una casa
y los vecinos que viven ahí no se dan cuenta, pero usted ve el humo salir y ya sabe que hay un fuego, que esa casa se va. Entonces llamo a la puerta y contestan: hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Me alegro de verla, ¿están todo bien? Pues muy bien. Qué buen día, ¿verdad? Hoy que hace sol, ¿verdad? Qué buen día. Oye, sabe que hay un fuego, pero me alegro de saludarte. Hay un fuego, pero me alegro de que tú has podido abrir la puerta. ¿Y qué estás hablando tú? Sí, hay un fuego, pero en fin, no hay que tomarlo muy en serio. Pero si pega la puerta y abre y pegas tú un grito: ¡hay un fuego! ¡Se va a quemar la casa! Cambia la actitud, ¿no? El misma palabra, pero con las emociones. O si tú ves un niño en una ventana de una casa que se está quemando y ese niño está chillando, gritando, envuelto en llamas, vas a sentirlo. Y al sentirlo actúas, hará cualquier cosa. Por eso cuando nosotros creemos las advertencias de la Biblia, no podemos ser tan indiferentes al estado de las personas que amamos, ¿verdad? Entonces hay que creer la palabra de Dios que el camino del prevaricador es duro y solamente Cristo salva, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. No hay otros caminos. Cuando Dios llama a alguien al ministerio, muchas veces le da una visión del infierno, una visión de las almas cayendo en un precipicio. Y hubo una visión que Dios dio, algunos no habrán haberlo leído, de multitudes que iban como a ciegas, algunos ciegos, otros indiferentes, despreocupados, iban a un precipicio y se caían, y mientras se caían, algunos pegaban gritos y otros silenciosamente caían al obispo. Y había un grupo de mujeres a la puerta de este infierno, pero estaban haciendo cadenas de flores, daisy chain, cadenas de flores, preocupado en sus cositas y jugando ahí, riéndose, y las almas se caían. Y eso que pasa es un retrato de la iglesia. Hacemos cualquier cosa menos advertir. Qué bueno trabajar no solamente en la calle con las almas, sino en los hospitales. Ir a los hospitales, donde están a la puerta del infierno, a las casas de ancianos, donde están a la puerta del infierno. Tratar de parar a algunos antes que caigan. Algunos caían sin abrir la boca y otros caían pegando voces y gritos, pero caían a una eternidad. Y el chico que estaba aquí la otra noche, la noche anterior, usted lo vio gritar y ahí fuera. Nosotros no sabíamos qué le estaba pasando, pero tuvo un encuentro con Dios de tal forma que se sacudía. Y él murió hace años en un accidente. Era, digamos, cristiano, pero murió y cuando estaba en ese momento, 8 minutos muerto, vio al Señor al lado, lo oyó, no lo vio, lo vio. Dice: he intentado hablarte, he intentado frenarte tantos años, toda tu vida, y no me hiciste caso. Ahora no puedo hacer nada por ti. Y se le abrió el infierno y él vio que iba a caer ya al obispo eterno. Y comenzó a pegar voces, a gritar: no quiero ir al infierno, no quiero morir, ten misericordia, no quiero morir. Y despertó con una mujer encima, dándole aire artificial. Y anteanoche tuvo una visión del Satanás al lado suyo, que le hablaban en voz de su padre, diciendo que era inútil, que no valía para nada. Y luego se le apareció Jesucristo y le envolvió en un círculo de fuego, y el diablo fue achicando para abajo, y el Señor se levantó, algo glorioso. Por eso el hombre no había quien lo contenía, porque
nos decía, vosotros me habéis dado la vida eterna, le debo la vida a vosotros, soy salvo, está, que no hay quien pensamos nosotros que estamos locos, que está loco, pero será nosotros que estamos locos porque no estamos tan excitados, porque tenemos vida eterna. Señor nos libró del infierno. Los locos somos nosotros que estamos tan tranquilos. Yo creo que Dios le va a llamar a este chico a predicar el evangelio porque lo ha tomado a pecho. Espero que venga esta mañana, estoy esperando que pasen. Entonces hay que creer las advertencias de la Biblia. 2, hay que tener compasión, interés sincera, tener una carga por las almas, amor por Dios y amor por las almas. Y eso lo da el Señor en la oración, porque nosotros somos egoístas, todo el mundo, ¿verdad? Yo me veo sin el Señor, yo no valgo para nada. Es así. Yo qué me importa que la gente se pierda, el problema es suyo. Pero Dios pone eso en nuestros corazones. Él obra el querer, el hacer de su buena voluntad. Es Dios que me ha dado carga por España y otros países. Yo recuerdo que cuando Dios me llamó a Cuba, fui a la iglesia italiana, yo estaba con ellos como obrero, y les propuse que quería ir como misionero a Cuba. Y me dijeron, pues, ¿y cómo te vas a sostener? Y digo, pues no sé, Dios me sostendrá. Y dijeron, pues, ¿y si nosotros decidimos que no le vamos a dar dinero, qué harás? Yo digo, voy nadando. Y yo no sabía nadar, todavía no sé nadar. Pero esa era la carga, voy nadando. Y fui a Cuba con esa carga. Y en 3 años, entre Raúl y yo, levantamos 7 obras. Pero esa carga lo da el Señor, ¿verdad? Y la iglesia italiana me dio $50 al mes durante varios años. Con eso no pagaba ni la comida. Pero la carga me sostuvo. Cuando estuvimos en España no se podía, al principio no se podía repartir tratados, ni Biblia, ni predicar, ni tener oración en casa. Llegó el gobierno a amenazar de quitarme la casa si seguimos orando, teniendo cultos de reuniones de oración. Se reunieron todos los vecinos para echarnos de ahí. Nos echaron de hoteles. Yo sufrí terrible, pero tenía una carga tan grande que Dios me dio una idea. Y aquel tiempo no se podía publicar ninguna literatura evangélica, ni discos, ni nada sin la aprobación del obispo católico. Imagínense que el obispo me va a aprobar a mí a predicar el evangelio. Imposible, pero Dios, por la oración de una ex monja, 10 días de oración y ayuno, fuimos a Madrid. Y en RCA hicimos 2 discos de 45. Roda cantando en un lado y yo predicando en el otro. Y esos discos fueron registrados y fueron reconocidos legalmente. Entonces, como yo no podía predicar, compré un radiocassette, un tocadisco con batería. Y iba a las callejones de la ciudad, donde no había tráfico de coches, sino callejones pequeños. Y ponía la predicación, los cantos de ella y luego la predicación mía en todo volumen. Y la gente escuchaba. Yo no podía predicar, pero predicaba el disco. Y cuando la policía nos arrestó y nos quitó todos los tratados y quemaron todo, llegaron a los discos y vieron que estaba registrado legalmente. Él tenía que devolverme todos los discos. Así que Dios da una carga y te da ideas. Aleluya. No podemos repartir tratados, pero hice un estudio sobre el nuevo nacimiento que fue legalizado por Asociación de Evangélicos en Madrid y fue legalizado. Entonces saqué una página de ahí, compré una máquina de imprenta de esta antigua del 1700,
que se ponen las letras, el cubo las tenía cuando yo estaba ahí, se ponen las letras, letra por letra, y con una palanca se saca, y comenzamos a sacar tratados, noche y día, trabajando, clan, 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 en el piso del dormitorio, hasta que la policía me cogió también. Nos querían echar del país por sacar el evangelio. Pero la carga te hace vencer obstáculos. En aquellos años, yo estoy saliendo ahora del tema, ¿no? Porque quiero, a ver si viene más gente. Pero en aquellos años no se podía edificar un templo que parecía como una iglesia. No había ninguna manifestación de religión que no era la iglesia católica. Ninguna. Así que si tenía alguna reunión, fuera era solamente una puerta. No podía poner nada afuera, ni un letrero. Cuando entraba podían ver los bancos. Entonces Dios me dio carga de levantar una iglesia internacional. No tenía el dinero, siempre he estado yo con este problema. O bendición, porque si tuviera dinero, pues no tendría que usar tanta fe. Entonces, dibujé una iglesia estilo Florida, que yo había sido constructor aquí. Se pasó los permisos y comencé a comprar ladrillos. Pusimos la estructura metálica y luego yo, que he sido albañil, pues comencé a poner los ladrillos, 25,000 ladrillos, uno por uno. Encontré un chico que se iba por la carretera, se iba a matar, salió de la cárcel y se iba a suicidar porque no tenía trabajo, se estaba muriendo de hambre. Y yo estaba descargando un camión de ladrillos sin guantes, ahí se me iban los dedos, casi sangrando. Tú sabes lo que es los ladrillos cuando te quitan el pellejo. Y solito descargando un camión a mano en aquellos años. Hoy tienen un aparato que se lo pone, era a mano. Y digo, Dios, no puedo más. Y cogí el coche y fui a la carretera, había un chico pasando y digo, ¿quiere trabajar? Sí, venga. Y me ayudó. Se convirtió, le mandé a la escuela bíblica. Pero así, Dios me dio tanta carga por levantar esa obra, que yo recuerdo que dije, si tengo que hacer los ladrillos de barro uno por uno, lo voy a hacer. Eso es el Espíritu Santo. Hoy no hay quien me hace levantar una iglesia, ¿ya? Que lo hagan otros. Pero esa es la carga de Dios. Y a esa iglesia, por esa iglesia se ha ganado centenares, millares de almas, y puede ser cientos de millares de almas. Esa iglesia salió en People Magazine mundialmente, y de ahí han salido obreros que están en muchos países del mundo predicando el Evangelio hoy, y sigue hasta el día de hoy, gloria a Dios. Pero la carga de Dios es la que te abre puertas, si no uno se queda estancado. Así que pide a Dios que le da esa compasión. Número 3, entender la psicología de un ser humano. El médico tiene que entender cómo es el cuerpo humano, sino cómo va a ser médico. Y nosotros tenemos que entender la psicología humana. Y quiero darle, debajo de eso, número 3, puede darle el A, si quiere poner A. La psicología del corazón humano. La psicología del corazón humano. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Quiero que repite conmigo, engañoso es mi corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ese es el estado psicológico, según la palabra de Dios, de ti y de mí. ¿Quién lo conocerá? Es la pregunta. Pero ahora vamos a Hebreos, capítulo 4, y vamos a ver cómo se descubre la perversidad del corazón. 11 y 12. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga
en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Comienza aquí, el tema es la palabra de Dios, que es viva. Y luego cambia y dice su presencia, y termina diciendo los ojos de aquel. Entonces la palabra de Dios, además de ser espada, son los ojos de Dios, que miran y traviesan y penetran como rayo, como láser o como radiografía. Penetra y ver. Entonces, por la predicación de la palabra, se puede descubrir lo que hay en el corazón. Y las personas mismas se dan cuenta, ay de mí que soy inmundo. Pero si no lo prediques con sabiduría, nadie se va a convencer. Entonces, utiliza la palabra. Yo no te puedo dar todos los textos hoy. Tú, cuando lees la palabra, estaba leyendo en Proverbios hoy, una palabra que sería buena para algunas mujeres que se vistan de una forma exagerada. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando generalmente. Dice que la belleza es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Eso es para tumbarle cualquiera al suelo, ¿verdad? Usted es muy bella, pero... Tú sabes ese himno, no sé si lo canten aquí. Tal como soy, sin más decir. Ese fue escrito por una mujer, creo en Inglaterra, que era una gran concertista y tocaba el piano. Y después de un concierto, un pastor la testificó. Y ella pensaba que era cristiana. Hay mucha gente que se cree cristiana. Esta mañana voy a probar que algunos de vosotros no están ni convertidos. A ver, cuando termine verás tú. Y ella se pensaba cristiana, pero la palabra de Dios, por el testimonio de este hombre, la atravesó. Porque él dice, tú no eres mejor que ese borracho en la calle y esa prostituta andando por ahí. Tú necesitas nacer de nuevo igual que ellos. Porque ella pensaba en su posición cultural, social, que no necesitaba como esta gente tirada. Y esa palabra le fue dando vuelta toda la noche, no podía dormir. Tú eres igual que esa prostituta y ese borracho de la calle. Le penetró como una espada. Y a las 4 de la mañana se cayó de rodillas y se rindió al Señor y dijo, tal como soy. Sin más decir, que a otro yo no puedo ir y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando solo tu perdón, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy sin demorar del mal queriéndome librar, tú solo puedes perdonar, bendito Cristo, heme aquí. Y eso se ha cantado en la campaña de Billy Graham durante toda la historia de su vida. Pero fue de esa mujer que le penetró esa espada. La palabra la descubrió. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es penetrante, separa del alma y del espíritu. ¿Qué significa eso? Hay muchas cosas que son emocionales. Nos acusan a nosotros pentecostales de ser emocionales. Y en parte tienen razón. Se convierte la gente por una historia. Que van llorando y entonces pasan adelante. La gente dan dinero a misiones porque los misioneros le hacen sacar las lágrimas. Pero no es una conversión, porque la conversión está en 3 áreas. Primeramente intelectual, tiene que creer, entender el Evangelio y creerlo. Segundo, es volicional. Volicional significa de la voluntad, es una decisión que toma. La voluntad decide, no es un momento de emoción. Y tercero, cuando uno cree y toma la decisión, pues siente, es emocional también. Intelectual, volicional, emocional. ¿Estamos?
Y hay que tocar esas tres áreas. Para convertir una alma, tú tienes que agarrarle la conciencia. Escuchan bien. Take hold of the conscience. Para convertir a alguien, tienes que agarrar la conciencia de esa persona. Y la palabra de Dios lo hace, si usted sabe hacerlo. Y no tiene miedo de utilizar la espada. Porque se lo usa como para meter mantequilla. Voy a seguir adelante porque estoy nada más en primera página, tengo 5. Entonces hay que diagnosticar, número 4, diagnosticar. Perdón, no he terminado. Entonces el otro era la psicología del corazón humano, ¿verdad? Entonces uno, o decimos decimos que era engañoso sobre todas las cosas, ¿verdad? B. A es engañoso sobre todas las cosas, ¿recuerda? B, prejuiciado totalmente en su favor. Tú y yo los dos estamos así. Prejuiciado totalmente en favor nuestro. A mí me ríe a veces de las mujeres españolas que me traen drogadictos, porque yo he trabajado con drogadictos 25 años. Y las mujeres, las madres siempre me dicen, es que mi hijo es muy bueno. Ladrón, sinvergüenza, estafador, lo peor de la faz de la tierra. Mi hijo muy bueno, es la mala compañía. Luego viene la otra madre, dice, mi hijo es bueno, pero es la mala compañía, el otro. Yo recuerdo que fui a testificar a un alemán, se estaba muriendo. Y echó fuera a la gente de la iglesia que le traían flores y todo, les echó fuera. Y dice, yo no quiero, no tengo tiempo. Un hombre tan mal que por su rechazo su hijo se suicidó. No había hombre tan rico y tan mal como ese. Y la hora de la muerte, como me rechazó a mí y echó a la gente de la iglesia, en el hospital, a la hora de la muerte llamó a la enfermera. Y le pidió el billete más grande que había en España aquel tiempo, que eran 1000 pesetas. Y ella, como era también alemana, entendió y le dio el billete. Y él agarró el billete y así murió con el billete en la mano. Así fue el infierno con el billete. Pero en el infierno el peseta no vale nada, así que no le sirvió de nada. Y cuando yo tuve que enterrarlo, en Mijas, en provincia de Málaga, fue la pobre esposa, decía, era un buen hombre. Mirándolo de su punto de vista, dice, ¿tú no crees que está al cielo? Yo no le iba a mentir. Pero tú ves el prejuicio que tenemos. Ahora, cualquier hombre que viera esto dice, esta es la más canalla que hay en la faz de la tierra. Pero los demás pensaban que era buen hombre. Y uno siempre prejuiciado a su favor, ¿verdad? Siempre es la otra persona que me ha hecho daño, la otra persona que es mala, pero yo no soy tan malo. Entonces, ese es el corazón humano. Está hablando de la psicología del corazón. Si no sabe con quién tratas, no le puede ganar. C, rebelde, obstinado, contrario, anárquico. El corazón del hombre es rebelde. Yo fui de los primeros que vimos los rebeldes que salían del escambray, con el pelo largo. Los rebeldes con el pelo largo. Sí, yo lo recuerdo. Yo les di la revista que yo había sacado aquel tiempo, Palabra de Vida, y tengo una foto de todos los rebeldes que salían ahí, yo dándole la revista. Luego los rebeldes me quitaron mi coche. Es otra historia. Pero no solamente esta gente con el pelo largo, sino cada corazón es rebelde. Hay mucha rebeldía contra la autoridad. Está en el corazón del hombre. Entonces tiene que entender que esa persona con la cual tú estás tratando es rebelde, es obstinado, es contrario, es anárquico. D. El corazón humano es totalmente egoísta. Quiere utilizar incluso a Dios para sentirse mejor. Egoísta total. Si no tiene paz, es que busca paz, no busca honrar a Dios.
Voy a penetrar en eso después. Y su religión es la justicia propia. Cada ser humano que está en la selva de África o en la China, donde sea, tiene una religión. La religión del ser humano es el entendimiento entenebrecido. Hechos 2:2, los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cada hijo que no es obediente al Señor es un hijo de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esos son textos que describe el estado del pecador. 2:5, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, nos dio vida, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, al tratar con las almas, usa ese texto. ¿Tú estás siguiendo el corriente del mundo? Satanás, el hijo de desobediencia. ¿Estás sentado con Cristo o sentado en el sillón del escarnecedor? Entonces, cuando tú tratas con esa alma sinceramente, con la palabra de Dios como tiene que ser, orando por él, sintiendo dolor por esa alma, utilizando la palabra como espada, le despierta. Esa persona que está dormida hay que despertarlo. Por ejemplo, una persona piensa que su situación legal está muy bien, hasta que le agarra una policía, dice, déjeme ver su documentación, su carta gris o su visado. Cuando pasa la frontera, por ejemplo, ¿no le entra algunos nervios a veces? A ver si me va a encontrar algo. Tú me entiendes, porque soy inmigrante y todo. Yo cuando llego a Miami volando, y, ay, por fin, ciudadanos americanos por aquí, ay, que descanse, pero cuando voy por Europa, ¿cuándo me van a agarrar estos? Es así. Entonces vamos a suponer que la policía te para en la carretera, deje ver los documentos. Es que esto ya ha caducado. Usted no tiene seguro. Multa, $300, ¿no? Entonces, ¿tú ves cómo le entra? Antes andaba tranquilo, ay, yo voy bien. Y de repente se le cambia todo. Y eso es lo que somos nosotros, policías, guardias de la frontera de Dios. Le decimos, mira, no tiene los papeles en regla. Ah, pero voy a la iglesia. Pero dice el Señor, utiliza ese parábola del Señor. ¿Cómo entraste aquí sin teniendo vestido de boda? Ay, pero yo no sabía que tenía. ¿Cómo entraste aquí sin vestido de boda? Échola afuera donde el lloro y el crujir de dientes. Así que, queridos hermanos, hay que despertar esa alma. Y cuando esa persona está despierto, hay que diagnosticarlo. Lo peor que se puede hacer con una alma despierta es hacer un llamado al altar. Eso es lo peor que puede hacer. Eso hace más daño. Más daño. Y por eso te voy a asustar esta mañana. Eso hace más daño que nada. Entonces, una persona despierta, ¿cómo es? Esa persona despierta, pues comienza a venir a la iglesia. ¿Qué le dice a la persona despierta? Venga a la iglesia. Es mala información. Es bueno que venga a la iglesia, pero si tú le dices, sigue viniendo, que no te preocupes, que te va. Entonces se llena la iglesia de gente inconverso, simpatizantes, como llamamos en España, pero no han nacido nuevo. Y cuando hay un culto el sábado por la mañana, a las 10 no vienen. Entonces, esa persona despierta, viene a la iglesia, escucha, lee la Biblia. Ah, dame una Biblia, me interesa. ¿Puedo comprar una Biblia? Y tú estás contento. Ah, he pedido la Biblia.
o pasan adelante y lloran. Cuando yo veo a la gente llorar, muchas veces me engañan, ay, que están convertidos porque están llorando. ¿Verdad? Así lo pensamos todos nosotros. Mira cómo se quebrantó, está convertido. O levantó la mano, está convertido. De levantar la mano, de llorar, de pedir la Biblia, de venir a la iglesia, de cantar el coro, no significa que está convertido. Amén. Entonces, esa persona está despierto espiritual, se da cuenta que hay peligro, se da cuenta que hay un infierno, se da cuenta que la iglesia tiene algo y comienza a buscar y indagar. Hay curiosidad, asiste, ora, parece que está dispuesto, pero todavía no está al punto para hacer la llamada. Eso es muy complicado. ¿Tú notas que no he hecho ninguna llamada aquí todavía? Yo aprendí eso, una de las cosas que aprendí en México fue que la ley no me permitía tocar a la gente por la salud, porque había leproso, tuberculosis. Entonces tuvimos una campaña en Monterrey. Entonces la condición es, tú predica lo que quieras. Para aquel tiempo en México, y me imagino que el mismo, que no se permitía tener un culto fuera de un templo. El mismo T.L. Osborne trató de conseguir ese coliseo que yo conseguí en Monterrey y no se lo dieron. Y Dios me lo ha dado, gracias a Dios. Pero yo tuve esa condición de no poder tocar a nadie. Y durante toda la semana sin tocarle. Y ellos con una gana. La gente a veces quería agarrarme los pantalones. Pensaba que yo tenía algún poder. Póngame la mano. No le podía tocar. Póngame, toque. No. Pero cuando hice la llamada, verás tú con la gana que tenían de buscar al Señor, porque estaban ya maduros. Entonces, si hay una campaña evangelística, se espera que la persona pasa del despierto al tercer punto. ¿Cuál es? El otro. Entonces, lo que tienes que hacer, mostrarle su estado sin esperanza, sin Cristo. Mostrarle A, su estado sin Cristo. B, las reclamas, las demandas del Evangelio. Tú has escuchado muchas veces esa frase que dice, el Evangelio barata. Entonces, a veces a los pastores les interesa tener gente en la iglesia, que es normal, y le interesa contar convertidos. Tiempo pasado se llamaba inquirers. Inquirers, ¿no? ¿Cómo le podemos llamar inquirer? Solicitante. Podía ser así. Personas que le interesaba por la salvación de su alma. Entonces tenía un banco enfrente de la iglesia, donde los que estaban preocupados por la salvación de su alma se sentaba en la primera fila. Eso mostraba, era un llamado, pero no una llamada a conversión, sino una llamada a poder conversar. Entonces pasaban adelante y después del culto le pasaba en un cuarto aparte, y esos inquirers, esa gente despierto, le metía muy bien las condiciones. Por ejemplo, San Lucas 14. San Lucas 14, 25, comenzando con 25. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él. Imagínense cómo Jesús era tan diferente que nosotros. ¿Tú quieres ser discípulo de Cristo? Vamos a ser como él. Grande multitud iban con él y volviéndoles dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué agua fría les echó a la multitud? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se siente primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y todo este texto habla
Y versículo 33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La palabra discípulo es cristiano. No hay dos fases, es cristiano. Un discípulo es un seguidor de Cristo, es un cristiano. A los discípulos le llamaban cristianos en Antioquía. Entonces, el que no renuncia a todo lo que posea significa que el señorío de Cristo es requisito primordial. La gente ni quiere dar los diezmos, no quieren, viene el oculto cuando le parece. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es tomar su cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es lo que te lleva a la muerte, al yo. La cruz mata todo lo que sea de Adán. Y el que no toma la cruz no es cristiano, no es digno de él. Luego dice, el que no odia al padre, madre y lo demás, no puede ser mi discípulo. Entonces la gente le han dado vuelta a ese texto, le han dado vuelta, hay que amar a Dios más que el Padre. Eso no dice amar a Dios más que el Padre, dice odiar. ¿Y cómo puedo odiar a mi padre, a mi madre, a mi propia vida? Pues simple, es simple. Yo lo entiendo ahora, pero al principio me tardé en entenderlo. Tú miras a cuando Jesús iba a la cruz y Pedro le dice, no vayas, Señor. Lejos de ti que vayas a la cruz. Y Jesús le dio la vuelta, detrás de mí, Satanás. Porque no entiende las cosas de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces, ese odio, ¿qué significa? ¿Has leído el libro El progreso del peregrino? Recuerdo que cuando Dios le avisó que tenía que salir de la tierra de perdición, ir a la ciudad celeste, la familia le decía, no vaya, no me deja. Le lloraba. ¿Y qué hacía él? ¿Recuerda? Tapaba los oídos. La mujer llorando, los hijos llorando. Y él tapaba los oídos y dijo, vida, vida, vida eterna. Y corría por el desierto tapando los oídos. Entonces eso de odiar significa no la persona, pero esa influencia de esa persona, que sea de San Pedro, de sea quien sea, que te quita de seguir a Cristo. Puede ser del marido, de la mujer, de la esposa. Cualquier cosa que te aparte del Señor, odia esa influencia, ama a la persona. Pero esa persona no me va a quitar de mí seguir a Cristo. Y hay que renunciar incluso a tu propia vida. La vida no es física, la vida es lo que te gusta. Si yo hiciera lo que me gusta, a mí me gusta estar con vosotros porque es mi llamamiento, pero mi gusto carnal no está predicando, estar ahí con mi animal, es mi gusto natural. Este es mi gusto espiritual, ¿entiende? Que Dios ha puesto en mi corazón. Pero a mí no me gusta el público, a mí no me gusta hablar con mucha gente, prefiero estar solo, soy un ermitaño, pregunta Roda. Entonces tengo que dar mi vida por el llamamiento de Dios, ¿me comprende? Entonces si tú de la palabra de Dios en esa forma y pones la reclama de Cristo, las demandas del Evangelio, como Jesús lo pone. Recuerdo cuando Jesús comenzó a penetrar en una cosa un poco más profundo, la gente decía, palabras duras es esta, ¿quién la va a escuchar? Y se fueron todas. Qué gran evangelista era el Señor, ¿verdad? Vaciaba la iglesia. Se fueron todas. Y el Señor dijo a los discípulos, no se vayan, por favor, porque me voy a dejar solo. No se vayan vosotros, no me dejan. ¿Qué dice? ¿Se quieren ir también? Y Pedro dice, ¿a dónde vamos a ir? Y este Pedro nos enseña a predicar también. Porque el día de Pentecostés,
La gente tenía mucha curiosidad, estaban despiertos. Y Pedro le dice, vosotros sois los asesinos del Hijo de Dios mismo, vosotros sois los culpables. Y fueron compungidos de corazón. Cuando uno es compungido de corazón, o tira piedras, como lo hicieron con Esteban, o se convierta. Pero no se duerme. Fueron compungidos de corazón y preguntaron, señores, varones, hermanos, ¿qué hacemos? Nosotros les decimos lo que tiene que hacer antes que lo preguntan. Recuerda que la ley vino antes que la gracia. Primeramente los 10 mandamientos, primeramente el juicio de Dios y luego la gracia de Dios. Entonces cuando se predique la ley primero. Las demandas del Evangelio que son superior a la demanda de la ley de Moisés, no inferior. El que comete adulterio será apedreado. El que mira. Queridos, el Evangelio no es más fácil. Es solamente más fácil porque Cristo está en nosotros. Si no, es imposible. El cristianismo es imposible sin Cristo en nosotros. Él es la esperanza de vida. Aleluya. Entonces, esa persona pasa de dormido, muerto. Segunda fase, despierto. Tercera fase, convicto. No está convertido todavía, es convicto. Ahora, ¿qué tiempo tarda? Puede ser en un culto, puede ser en una conversación, puede ser que entra dormido y sale convertido. Pero eso es un progreso y si tú tratas con esas almas, vas a ver dónde están. Yo estaba predicando cuando comencé ministerio, con 25 años, en un hospital tuberculosis, hasta que me echaran. Una mujer católica me echó, una enfermera. El Espíritu Santo se movía de tal forma que esta gente dejaban sus comidas, porque llegaba el tiempo de comer y nadie comía, con una tensión. El poder de Dios era tan grande y una enfermera que parecía creyente me llevaba de una cama a otra poniendo la mano sobre los tuberculosis y se sanaban y se iban del hospital. Y la enfermera católica se molestó un poco. Pero recuerdo que entró una negra, me escuchó solamente un minuto. Y comienza a llorar. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La convicción de pecado era tan fuerte. Y eso es lo que deseo aquí en esta querida ciudad de Miami. Que la convicción de pecado sea tan fuerte que no hay que ir tirándole, sino claman, pastores, ¿qué hago? Arrepiéntete, bautízate. Ahí está. Pero le damos la solución antes que ellos saben que tienen un problema. Si yo tengo un dolor, yo fui al médico ayer, me tuvieron un examen, no porque me siento mal, sino para sacarme la residencia española. Y yo siento que estoy bien, pero ahora me viene el análisis esta semana. Ahora me siento yo bien, pero si viene el análisis y me dice tiene diabetes, voy a cambiar de actitud, ¿verdad? O tienes SIDA, yo no creo que tengo SIDA, pero me han sacado análisis de SIDA porque la ley lo exige cuando vas a otro país. Y me dice el médico tiene SIDA, tiene HIV. Primero no lo voy a creer. Mi primera impresión es imposible que yo tenga eso. Pero si sacan otra prueba y ven que tengo HIV, tendré que ir haciendo algo, ¿verdad? Y es exactamente como espiritual. La gente llega tranquila, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, yo voy al cielo. Pero si tú le sacas el análisis espiritual, que se va a morir, verá cómo se... Entonces pasan a la tercera fase, que es convicto. En este estado es diferente. El estado convicto es diferente. Entonces esa persona se siente muy incómodo, se siente mal, se siente sucio. ¿Lo ha pasado a vosotros? ¿Algunos están convertidos aquí?
¿Algunos convertidos? Han pasado por esa fase de sucio, que no valgo para nada, temor del infierno. Y puede ser que se produce un antagonismo también, una rebelión. O te conviertes o rebelas, o te rebelas por un tiempo. Y esas personas, cuando se sienten convictos, comienzan a atacar, a acusar, justificarse. Decir, es que la iglesia está llena de hipócritas. Es que yo no voy a ser igual que ellos, yo estoy mejor en casa. Entonces comienza esa lucha interior porque la mente carnal es, ¿qué es la mente carnal? Enemistad contra Dios. ¿Por qué la mente carnal es enemistad contra Dios? Porque no se sujeta, no se somete a la ley de Dios. Y ahí está la cosa. El que está convicto está luchando por sobrevivir. Y Dios dice, te tiene que morir. Y Él dice, quiero vivir. Dios dice, te tiene que morir. Y si llegas al punto que puedes decir, estoy muerto, crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, convertido. Entonces, en ese estado de convicto es muy peligroso sobre todo el llamamiento. El llamamiento es peligroso siempre, pero ese es el estado peor. Porque la persona que no está rendido al Señor, le gusta cualquier consolación falsa que le da. Por ejemplo, el pastor es un siervo de Dios. Todos los pastores espero que sean siervos de Dios. Entonces la persona mira a esa persona como si fuera una autoridad, como un médico. Y él dice, yo creo que tú eres salvo. Si dice eso y está equivocado, esa persona se siente aliviada. Ay, que el pastor cree que soy salvo. Me siento mejor. Ay, qué paz tengo. ¿Verdad? Pero es un paz falso. Por ejemplo, la confesión auricular de la Iglesia Católica. ¿Por qué funciona? Porque la gente se siente perdonada, aliviado. Pero la semana que viene están en la misma pecado confesándolo otra vez. Hacen penitencia, pero no se han arrepentido. No digo que todo, puede ser que algunos se arrepientan, no puedo juzgar. Pero la palabra de la Iglesia Católica no es arrepentirse, sino haga penitencia, gánate algo. Por tanta Ave María y tanta Padre Nuestro y tanta cosa así. Pero la salvación no se puede ganar, ¿verdad, hermano? Cristo lo ganó. Y eso para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cuál es la instrucción que hay que dar a la persona? ¿Cuál es? Creer el Evangelio. ¿Qué significa creer el Evangelio? Porque creer, esa palabra ha perdido su sentido. En Cuba, yo recuerdo que fue mi escuela bíblica, Cuba, cuando la gente dice, yo creo en Dios, y creo en la Virgen, y creo en San Lázaro, y creo en Santa Bárbara, y creo en... ¿No es así? Yo decía, mira, me ponía a sentar. Yo no puedo estar sentado aquí y ahí a la vez. Creer en Cristo es reposar en Él, descansar en Él, confiar en Él, abrazar a Él como salvavidas. Tú no puedes estar los dos. Tú crees en Santa esta y Santa la otra y la Virgen esta porque no tienes suficiente confianza en Cristo. Entonces, si acaso falla este, tiene el otro. Cree en el Señor y serás salvo, está bien. Pero significa depositar toda tu confianza en Él. ¿Qué otra cosa hay que decirle? Que reciba a Cristo como Señor. Porque nosotros nos equivocamos también y enseñamos a Cristo como Salvador. Eso es lo más ridículo que hay. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesucristo como Salvador? Todo el mundo, ¿y por qué no? No me cuesta nada. No es cuestión que tú aceptas a Jesús como Salvador, sino la cuestión es si Él te acepta a ti. Y Él pone estas condiciones. Yo te acepto
si te arrepientas, si te sometes y si dejas tus armas. Yo he predicado lo mismo, acepta a Jesús. En fin, lo hemos hecho todo. No lo estoy criticando porque lo hemos hecho todo. Pero quiero darle la psicología del Evangelio. Cuando esta gente pasa adelante, que puede ser llamamiento cuando Dios te diga, que te lo siente, que estás maduro, pero en el trato personal con ellos, enseñar a los obreros de la iglesia que en el trato personal le impone las condiciones de la conversión. Y es renunciar todo lo que posee, es decir que Cristo es el Señor. 23 veces está en el Nuevo Testamento la palabra Señor y Salvador, y nunca está invertido. Muy bien. 23 veces, y nunca dice Salvador y Señor, sino Señor y Salvador. No puede ser tu Salvador si no es tu Señor. Entonces lo que hay que decir, quiere aceptar a Cristo como tu Señor y serás tu Salvador. Ahora Dios en su misericordia, querido, sin toda esta enseñanza, porque yo me convertí sin saber nada, Dios en su misericordia nos salva. Produce una convicción de pecado. Yo sentí tan mal y no sabía por qué. Pero Dios en su misericordia, en su predestinación, me escogió y me convertí en casa, solito. Pero me sentí horriblemente mal y de repente llorando se me quitó el peso y Dios me salvó. Pero ahora entiendo lo que pasó. Aquel tiempo no entendía. Así que, pero no confía solamente en el Señor. Obra con Dios, sean obreros y se convertirán mucho más. Algunos se conviertan a pesar de nosotros. Pero nosotros somos cirujanos aquí. Y tenemos que saber utilizar la palabra de Dios. No le voy a cansar más porque es muy largo. Estoy en la segunda página y tengo 5. Voy a terminar. Y espero que habéis entendido algo. Si es una campaña de continuación como esta, a mí me gusta esperar al final, cuando la cosa está madura. Porque las personas buscan alivio, buscan consolación, buscan sentirse mejor sin rendir. Y cada uno de nosotros tenemos armas. Excusas, las armas son excusas, son refugios. Entonces queremos escapar, evitar el asunto. Cualquier cosa menos decir, Señor, soy tuyo. ¿Entendiendo eso? Entonces, si tú le dices, hombre, venga a la iglesia y poco a poco, es como decir al ladrón, mira, tú lo encuentras, está trabajando en tu tienda y te está sacando de la caja. Y dice, mira, hay que dejar eso ahora de golpe, no, pero poco a poco deja de robarme. No saca tanto de la caja. Así hacen pastores. Yo estuve predicando en México y estaba tratando con un alcohólico. El hombre quebrantado estaba ya para dejarlo todo y llega el misionero. Hombre, tú no puedes dejar el vino de golpe. El cuerpo lo necesita, eso poco a poco. Está muerto ahora. Estaba yo tratando con una mujer en Torremolinos que bebía, pero bebía secretamente la botella debajo de la cama, no era alcohólica de bar, pero dependía de eso. Entonces Dios la trató y yo usé la palabra, le metí el cuchillo y ella tomó todas las botellas que tenía de ginebra y de todo y lo estaba para echar en el lavabo, en la cocina. Y la madre dice, ay, que no haga eso. Mira el dinero que estás tirando, desperdiciando. Guárdalo por si acaso viene la visita. Y ella encantado dice, la voy a guardar para la visita. Venga. ¿Estará muerta o muriendo de alcoholismo hoy? Estoy dándole ejemplos para que tú entiendas que la gente quiere cualquier cosa.
Y el Espíritu Santo dice, sométete. Y tú le dices, poco a poco, no es de golpe, eso es cosa poco a poco. Tú le dices, venga a la iglesia y no te preocupes, viniendo a la iglesia. Pero viniendo a un establo no te hace caballo, viniendo a la iglesia no te hace cristiano.